En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, pedimos tu santísima presencia en esta comunidad para escuchar tu santísima palabra y escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que ilumines a Rafael, le des la sabiduría necesaria para que este mensaje se quede en nuestros corazones y rinda los frutos que tú deseas, Padre amado. Te lo pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este domingo es el cuarto domingo del tiempo ordinario. O sea que después viene el quinto domingo, el sexto domingo y ya el 18 miércoles es miércoles de ceniza. O sea que ya comienza la cuaresma. O sea que ya cambia los ornamentos a color morado. El Gloria no se va a recitar y tendremos como 6 semanas de cuaresma hasta la Pascua de Resurrección. En esta semana hemos tenido muchos santos importantes. El lunes fue San Timoteo y San Tito, discípulos de Pablo. O sea que hemos tenido la ventaja de escuchar esos dos fieles seguidores de Pablo, a los que Pablo convirtió y integró dentro del cristianismo. O sea, tenemos que ver la parte de Pablo. Pablo nace en Tarso. Tarso es una ciudad que está al sur de lo que es Turquía actualmente y es un puerto. Pero él nace dentro de una comunidad judía, porque estaba la diáspora en todo el Imperio Romano, en todas las ciudades importantes del Imperio Romano, había comunidades judías que eran parte de la diáspora, que es lo que se llama la dispersión, cuando los judíos de Jerusalén se dispersaron por todo el Imperio Romano. Y ahí nace él, en esa comunidad. Él era ciudadano romano, muy poco, eso era un privilegio muy grande. O sea, del Imperio Romano, aproximadamente un 6% solamente eran ciudadanos romanos. Y además, él aplica para ir a Jerusalén y estar en la iglesia de Gamaliel, que era una escuela muy famosa de rabínica, de los rabinos, para precisamente estudiar la Sagrada Escritura, lo que era el Antiguo Testamento. Y fue admitido, quiere decir que había que aplicar para ser admitido en esa escuela. O sea, el hecho de ser admitido es como decir aquí, me admitieron en Harvard, o sea, una universidad famosa. Y entonces él se fue a Jerusalén y ahí estudió en la escuela de Gamaliel la Sagrada Escritura. Él probablemente se crió hablando el hebreo porque sus padres eran judíos en la diáspora, pero también hablaba el griego, el koiné, que era el idioma popular de todo el Imperio Romano. Y entonces él se va para allá y se hace precisamente un estudioso importante. Tiene que ser muy inteligente cuando lo aprobaron para ser admitido en esa escuela que era exclusiva, muy elitista.
y ahí lo admitieron a él. Por tanto, él era un gran estudioso de la Sagrada Escritura. Él después se radicaliza, porque él entonces en el martirio de San Esteban, él estaba aguantando los mantos de los que estaban apedreando a San Esteban. O sea que estaba aprobando el martirio de Esteban, que era una persecución no de los romanos, era una persecución rabínica. Los rabinos de ahí de Jerusalén empezaron a perseguir a los cristianos. Y entonces él pide cartas a los rabinos de Jerusalén para ir a Damasco a aprender a esa secta. O sea, ellos consideraban a los cristianos como una secta dentro del judaísmo, pero una secta que ellos no querían que subsistiera. O sea, entonces despectivamente los llamaban nazarenos, porque como Jesús era de Nazaret, eran los nazarenos. O sea, esa gente de la montaña, de los nazarenos que siguen a un tal Jesús que fue ejecutado porque en la cruz, etcétera, etcétera. O sea, esa forma se referían ellos a los cristianos. Y cuando él va a Damasco, es cuando se encuentra con la aparición de Jesucristo, que le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces se da cuenta de que precisamente Jesucristo estaba en ellos y él perseguía a Jesucristo mismo y viene la conversión de él. Esa epístola de Timoteo, que es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 del 1 al 8, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, él siempre se presenta como apóstol, o sea que tiene una jerarquía alta dentro del cristianismo. Y entonces a continuación, él le dice la historia de Timoteo. Le dice, tu abuela Loida, tu madre Eunice, que eso es lo que también tienes tú. Por eso te recomiendo que revives el don que Dios, que recibiste cuando te impuse las manos. Imponer las manos, él que era, Pablo era un obispo dentro de la Iglesia Católica, al imponer las manos lo está convirtiendo en sacerdote. O sea que ahí se manifiesta con el sacramento del orden sacerdotal. Te impuse las manos. Y cuando habla en la carta a Tito, Tito era griego. Y entonces él vuelve otra vez, la carta es una sola carta, la de Tito, capítulo 1 del 1 al 5. Dice, yo Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Él siempre se presenta como apóstol. Y le dice, querido Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta, lo dejó a cargo de la comunidad de la ciudad de Creta, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Que si Tito establecía presbíteros en cada ciudad, era porque era obispo, porque el obispo es el que puede ordenar a los presbíteros. Y ahí se ve entonces cómo era la jerarquía de la iglesia, cómo eran los obispos. Pablo era un gran obispo dentro de la iglesia católica y entonces a continuación los presbíteros y después venía el pueblo en general. O sea que esa jerarquía eclesiástica está en la iglesia desde el tiempo atrás. Esa es la parte importante. O sea, hay que tener la importancia de Pablo, que Pablo era de las 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 13, 13 son las cartas de Pablo. O sea que es una mayoría la que está, él domina el Nuevo Testamento. Otro santo que está a continuación o en esta semana, y es importante que lo tengamos en cuenta, es, por ejemplo, tenemos tenemos Santo Tomás de Aquino, que es ayer, miércoles 28, y San Juan Bosco, que es el día 31 del final de enero. O sea, Santo Tomás de Aquino es el gran teólogo y filósofo de la Iglesia Católica. Es un cerebro trimotor. Él escribió lo que se llama la Suma Teológica y resume todo la teología de la Iglesia Católica. Él fue alumno de San Alberto Magno y fue profesor
en la Universidad de la Sorbona en París. O sea que era un cerebro, era dominico y era un cerebro, era un hombre que tenía una fe tan grande. Él era, él estaba en la comunidad de los dominicos, él era gordo y entonces ellos comen en una mesa larga y entonces donde él estaba le habían hecho como una media luna a para que pudiera poner la barriga. Pero entonces uno de los hermanos se levanta, va a la ventana y dice, ¡ay, miren, miren! Los elefantes están volando en la plaza. Y él va corriendo a ver a los elefantes. Y entonces le dice el hermano, parece mentira que siendo usted tan inteligente, con ironía, venga a ver porque yo digo que hay elefantes volando en la plaza. Y él con una pausa tremenda le dice, prefiero creer que hay elefantes volando en la plaza antes de que un hermano me diga una mentira. O sea, tenía esa sabiduría de, lo había dicho con burla aquel hombre, pero él con esa calma le contesta de esa forma. Y después el 31 de agosto, el 31 de enero es San Juan Bosco. San Juan Bosco ya es del siglo pasado, o sea que precisamente es la fundación de los salesianos. Es una fundación enorme la que hizo. Él le pone salesianos basando en San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue el sábado pasado. Precisamente en el espíritu de San Francisco de Sales, por eso es que le pone a esa orden del salesiano. Precisamente, o sea, por eso. O sea, un hombre que empezó eh, evangelizando a niños pobres que estaban en la calle. Y por ahí empezó la orden de los salesianos, que es una de las órdenes más importantes dentro de la Iglesia Católica. Entonces nosotros vamos ahora a ver el Evangelio. Va por otro lado de las cosas que tuvo, porque vamos a ver en la carta a los Corintios, que se va a ver después, pero vamos a empezar primero por el Evangelio. El cuarto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio es de los grandes, Mateo le da por plantar varios discursos magníficos dentro de su Evangelio. Y este es uno de los grandes, esto es lo que se llama el Sermón de la Montaña. Y está en el capítulo 5 del 1 a 12. Es el camino de la bienaventuranza, el Evangelio. Y dice aquí, en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, el discurso se llama de las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir feliz, feliz. O sea que dichosos. Eso es lo que quiere decir bienaventuranza. Cuando el Evangelio comienza, dice, en aquel tiempo, cuando Jesús subió a la muchedumbre, subió al monte. Lo que el monte quiere decir, subió a una elevación. Cuando uno va a Tierra Santa,
entra ahí en la parte donde se supone que ahí fue el Sermón de la Montaña. Hay como una colina y abajo está el lago de Genesaret. Entonces, lógicamente, la iglesia de las bienaventuranzas, que tiene en los vitrales las 8 bienaventuranzas, está ahí arriba. O sea que él se sube en lo alto para poder ver a la gente debajo. Y entonces se sienta. Se sentó, ¿por qué? Porque el sentarse, los rabinos, cuando usaban el rito dentro de la sinagoga, se sentaban, porque es la posición del maestro. El maestro está sentado. Y se le acercaron los discípulos, enseguida comenzó. Esto de las bienaventuranzas parece una fantasía de Alicia en el País de la Maravilla. ¿Cómo va a ser dichoso al que persigue? ¿Cómo va a ser dichoso al que injurian? ¿Cómo va a ser dichoso con tantas cosas como pasan que al que tiene hambre, al que es pobre? Es que es una cosa que es como una contradicción. Parece que es una fantasía, pero es una realidad. Se produce. Yo me acuerdo precisamente cuando yo salí de Cuba, salí sin un centavo, porque no te van a sacar nada, y 3 mudas de ropa para España, sin un centavo. O sea, eh, cuando llegué a las islas, el avión, que no era un jet, era un turbohélice, o sea, que tenía que parar para coger gasolina, paró en las Azores, en la isla de Santa María, y ahí se come, porque ellos no tenían capacidad para tener alimento dentro de la barra. Se habían robado el dinero porque yo había sacado un ticket para una empresa holandesa que eran Jet. Un viaje que debe durar 8 horas, tardaba 18 horas. O sea, cuando uno se ve sin un centavo, la sensación es una sensación que hay que experimentarla. Pero cuando tú te pones en manos del Señor, todo se ve distinto. A mí nunca me faltó un techo donde dormir ni un plato de comida. O sea, que es una realidad. Y dice aquí, dichosos los que lloran porque serán consolados. A veces la persona llora o por una pérdida o por algo que quería y no lo ha obtenido, a veces diciendo en su oración con Dios. Mira, el ejemplo, por ejemplo, cuando un niño de 3 años, coge un cuchillo, la madre se lo quita. ¿Por qué? Porque él se puede hacer daño con el cuchillo. Y el niño comienza a llorar, pero ella lo que hace es evitar un daño posible. A veces cuando uno pide algo y uno dice, tanto lo he pedido y Dios no me lo ha concedido. Dios te va a conceder lo que a ti te hace falta, aunque tú no lo creas, pero que tú no lo ves en ese momento. Estás viendo otra cosa distinta, pero Dios te va a dar precisamente lo que a ti te hace falta. Y entonces tú te vas a sentir como defraudado, porque Dios no te ha dado lo que tú has estado pidiendo. Acuérdate de esto. Esa es una de las bienaventuranzas. O sea, el sufrimiento todo lo tenemos. La esperanza es la que te hace superar el sufrimiento, porque la esperanza es la que te dice, la palabra de Dios se cumple. Y lo que Él ha dicho es verdad. Y entonces, lógicamente, si tú piensas en eso, tú superarás el sufrimiento, aunque no lo vas a evitar, vas a sufrir, vas a llorar, pero serás dichoso, tendrás una paz interior que te la da precisamente Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, lo- eh, eh, Mateo usa dichosos los pobres de espíritu, pero Lucas, cuando habla de la bienaventuranza, dice dichosos los pobres solos, o sea, los que no tienen nada, precisamente. O sea, los pobres de espíritu son aquellas personas que todo lo esperan de Dios, no esperan nada de ellos mismos,
No esperan porque sus méritos, porque yo me lo merezco. No, lo que esperan es de Dios solamente porque se consideran pecadores y necesitamos a Dios que nos perdone los pecados. Y eso es lo que nos hará a nosotros sentirnos felices. Dichosos los misericordiosos, porque precisamente los misericordiosos, misericordia quiere decir miseria y cordis corazón. O sea que tú te pones en los zapatos de la persona que te está contando a ti los problemas que tiene y la situación en que se encuentra, situaciones que son difíciles a veces. Y entonces tú te asocias a ellos, te combinas con ellos, los apoyas a ellos. Y entonces por eso quiere decir, no pasas indiferente ante ellos, sino que tienes un corazón que habla y se hace co- participar del sufrimiento o del problema que está teniendo esa persona que les está hablando. Dichosos los limpios de corazón. Los limpios de corazón quiere decir la persona que tiene ordenada su vida, o sea, que no tiene pecados, o sea, que no tiene ninguna situación anormal dentro de su vida. Si tú no tienes el corazón limpio, o sea, si tú no estás limpio precisamente en tu interior, es muy difícil que tú puedas tener paz interior. Por eso dice él, dichosos los limpios de corazón. Eso es básico. O sea, tú no puedes estar viviendo en situaciones anormales contra el mensaje de Dios y vas a estar experimentando felicidad. No, la felicidad solamente la vas a experimentar. Vas a ser dichoso cuando tú liberado, te has liberado de esos pecados que te mantenían fuera de lo que es la ley de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. O sea, los pacificadores son personas que no vas a estar discutiendo, sino que donde hay una divergencia de opiniones, tratan de poner la paz entre ellos, de manera que no haya división de unos con otros. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. O sea, cuando a ti te persiguen por causa del cristianismo, cuando hablan mal de ti, cuando hacen incluso decir cosas que no son verdaderas, lógicamente tú sigue adelante porque tú vas a tratar de llevar el reino de Dios adelante. Cuando los juzguen, cuando los persigan y digan cosas falsas de ustedes, alégrense y salten de contento, porque su premio es grande en el reino de Dios. Esas son las bienaventuranzas, es básico dentro del cristianismo toda esta enseñanza que nos da Jesucristo por medio del sermón de la montaña. Ahora, si vemos ahora la carta a los romanos, la carta a los corintios, que es la segunda lectura. La carta a los corintios, primera carta a los corintios, capítulo 1, 26 al 31. Capítulo 1, 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los significantes del mundo y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Esta carta a los Corintios, esto que les está hablando a los Corintios, cómo eran los Corintios. Pablo tuvo un shock tremendo cuando él fue a Grecia. Él fue a Atenas, que es la capital de Grecia,
Y en la plaza principal de Atenas estaba lo llamaban el Areópago. Y ahí tenían varias estatuas de diferentes dioses, porque ellos eran paganos, o sea que eran politeístas, tenían varios dioses. Pero había un altar que decía al Dios desconocido. Y entonces cuando Pablo empieza a hablar, ahí estaban los filósofos, la gente que era intelectual, la gente que tenía dinero. Él empieza a hablar y hace un discurso magnífico. Y entonces él dice, yo voy a hablar del Dios desconocido. A ese que ustedes ponen ahí el altar, al Dios desconocido, yo le voy a hablar del Dios desconocido, Jesús de Nazaret. Pero cuando él habla de que Jesucristo murió y resucitó, ellos le dijeron a otro con ese cuento y se fueron. Por eso es que él entonces se va a Corinto. Corinto era un puerto que estaba al sur de Atenas, o sea, donde estaba lo peor, porque en los puertos ahí está la prostitución, la droga, el tráfico de bienes, el tráfico de todas cosas, todo lo malo está ahí metido en el puerto. Además, ahí va gente de todo tipo, por los barcos desembarcan. Por eso él les hace esa carta a los corintios y le dice todo eso. Dice, entre ustedes, no hay sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes. O sea, era gente que era ignorante. Hay que saber una cosa, que en el Imperio Romano aproximadamente el 96% de la gente eran analfabetas. Pero aparte de eso, en el puerto era peor todavía. O sea, que estaba un malestar total y absoluto. No quiere decir que estos solo son los que son llamados el cristianismo, porque ya el cristianismo estaba evolucionando con gente que tenía dinero, con gente que te sabía, con gente que tenía cierta capacidad intelectual, que no eran gente ignorante como todos los que están ahí hablando aquí. Él está hablando precisamente a los corintios. Es lo que le está hablando en esa carta. O sea, estaba José de Arimatea. José de Arimatea, en el tiempo de Jesucristo, él fue el que fue a hablar con Pilato para que descolgara el cuerpo de Jesucristo de la cruz, porque normalmente el que moría en la cruz lo dejaba en la cruz para que las bestias salvajes se lo fueran comiendo. Por eso la cruz no era alta, sino era baja, para que ellos pudieran alcanzar al cuerpo del que estaba hundido ahí. Y entonces José de Arimatea va a hablar con Pilato para que le dé el cuerpo de Jesucristo y entonces poderlo enterrar. Hay que tener en cuenta, eh, Pilato era el gobernador. Yo, por ejemplo, yo no pudiera hablar con el gobernador de la Florida, de Santis, porque no tengo estatus para eso. O sea que José de Metea tenía un cierto estatus para poder hablar con el gobernador y pedirle algo al gobernador y que el gobernador lo recibiera. O sea que era una persona de un cierto nivel. Lázaro, Marta y María eran gente que tenían cierta posición. Tenía una casa grande, era muy conocido. Cuando Lázaro murió, se llenó de judíos que venían o sea, que los conocían, que fueron a consolar. O sea, una casa en que cuando Jesucristo llegaba con los 12 apóstoles, eran 13 personas de momento a comer. Tú puedes estar preparado para que en tu casa de momento lleguen 13 personas y vengan a comer. O sea, que tenía un cierto estatus. Juana, la mujer de Cusa, que era parte del funcionario del gobierno. O sea, que había gente de todo tipo. Y ya en el Imperio Romano, había gente que era de la nobleza, incluso familia del emperador. El caso de Cecilia, Santa Cecilia, Santa Cecilia. Si tú vas a Roma y vas a la iglesia de Santa Cecilia, esa era la casa de ella, tremenda casa. Y ahí murió ella, ahí la martirizaron, ahí la enterraron, donde estaba el horno para hacer la calefacción, ahí la encerraron a ella hasta que le dieron un tajo en el cuello para que muriera. Y ahí está enterrada ella. En el altar de esta iglesia, ahí está enterrada ella. O sea que la gente de la nobleza, su marido era también un noble de la parte del Imperio Romano, Valeriano. Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino. La iglesia de la Santa Basílica de la Cruz, la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, es el palacio de ella. Y ahí está enterrado ella. O sea que había gente de todos tipos, o sea, gente
Había esclavos, había gente de media posición, había gente de la nobleza, incluso había gente que era familia del emperador. En esta carta a los corintios, él está hablando a ellos de la situación de ellos. Ese era el tipo que había ahí de personas en esa comunidad de los corintios. O sea, que la gente no se confunda en ese aspecto, sino el cristianismo a todo llama a todo el mundo, no importa la posición social, el dinero que tengan o la pobreza que se encuentren. No, es una llamada general para todo el mundo. O sea, eso es lo importante de conocerlo. Es la llamada para todos, para cualquier país, cualquier nacionalidad y cualquier posición que tú puedas tener. Ese es el cristianismo. Ahí hay gente de todo tipo. No es una cosa para una clase determinada, una raza determinada o un país determinado. Por eso hay que tener las cosas bien claras. El Salmo 140 es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los que esperan todo de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. Esa es la base de la esperanza. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre cumple lo que ha dicho. Y las leyes del Señor se cumplen. Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Los cautivos también, tanto los esclavos como los que están esclavizados por alguna cuestión como la droga o algún otro pecado que puedan tener. Abre el Señor los ojos de los ciegos para que tú puedas ver y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Protege al forastero y lo cuida. A la viuda y al huérfano, eso se quedan sin nada. Sin embargo, tiene la protección del Señor y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. O sea, una mujer que se queda viuda se quedaba sin ninguna protección. O sea, el marido moría y se quedaba prácticamente en la calle. Entonces, por lo tanto, dice, a la viuda y al huérfano sustenta, que no tiene ningún tipo de protección. El Señor siempre los va a proteger. Y eso lo vemos en la historia del cristianismo. Viudas que han sido santas y que han sido grandes cosas dentro de la Iglesia Católica. Esa es la base del cristianismo, es la base de la enseñanza de Jesucristo. Yo ahora quiero que ustedes expresen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, que lo hagan ahora en este momento. Bonito lo que el Señor dice en Primera de Corintios, capítulo 1, 27 y 28, que dice: ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Tú nos compartías esta lectura y en realidad lo que el Señor dice se cumplió, porque los apóstoles no eran lo más alto de la sociedad de ese tiempo, En lo ¿no? absoluto. Entonces, como como podemos imaginarnos en cualquier muelle, los pescadores, ¿no? Son gente ruda, algunos de ellos no tienen posibilidades para recibir una buena educación, ¿no? Y ahí se cumple plenamente lo que el Señor dice, ¿no? Exacto. Sí, con ese equipo, si tú miras el equipo que él escogió, esos 12, Pedro y Andrés eran hermanos, eran pescadores,
eh, Santiago y Santiago Juan. y Juan eran Ujú. pescadores también. Mateo era un colector de impuestos que robaba dinero, porque él subía el impuesto para quedarse con el resto. O sea, el otro era uno guerrillero, el celota. O sea, era una selección la que había. Sin embargo, con ese elemento, el cristianismo se expandió por el mundo entero. ¿Por qué? Porque era Dios. Es lo que decía Gamaliel. Gamaliel no era cristiano, era rabino y era el dueño de la escuela. Cuando ellos cogieron al principio presos a los apóstoles, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, él es el que le dice a la gente que los había cogido presos y le estaban juzgando. A ver, no se metan con esos hombres. Oye, esta es la sabiduría de este hombre de Gamaliel. Estamos en el Hechos de los Apóstoles capítulo 5, en el verso 36. No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Fíjate qué sabiduría la de este hombre. Ese era Gamaliel. O sea, entonces lo que hicieron ellos fue, los azotaron y los dejaron en paz, los soltaron de la cárcel, siguiendo lo que este hombre había dicho. No era cristiano, era un rabino, pero tenía una sabiduría tremenda, una sabiduría que se la daba a Dios mismo. Sí. Y es verdad, la iglesia lleva 21 siglos y ahí está, desde el principio. No la han podido destruir, la han perseguido, han torturado, han matado, han hecho horrores con la iglesia, sin embargo la iglesia permanece. ¿Por qué? Porque Dios es el que la sostiene. Napoleón atacó directamente a la iglesia a fin de destruirla. ¿Quién? Napoleón. Ah, sí, por supuesto. Claro que sí. Ya, tantos han perseguido a la iglesia. Actualmente los comunistas persiguen a la iglesia, ¿no? En Rusia, en China, en Vietnam lo hicieron también, en Cuba, en Venezuela lo estaban haciendo igualmente. O sea, es Nicaragua. Nicaragua, Ujú. exactamente. O sea, es una persecución a la iglesia precisamente porque la odian y están contra ellos. Pero lo que dice Gamaliel, tengan cuidado, porque si es Dios el que está atrás de ellos, ustedes no podrán con ellos. Y así ha sido. Y eso desde el primer siglo, cuando estaban los apóstoles. Ese hombre tenía una visión tremenda. Ya, En ese tiempo, Jesús, la intención de Jesús no era, no nos llama a cambiar el mundo, ¿no? Porque no, obviamente, pues toda la humanidad no puede ser católica, ya, pero que sí nos llama a ser sal y luz para poder convertir a alguien, ya que nosotros sabemos cuál es la verdad. exacto. Así es. Y la iglesia se mantiene. Y la iglesia mantiene ya. Esa frase de Gamaliel es increíble. Si la cosa es de erosión, Napoleón pasó y quedó. Nada. Ya que ustedes nombraron a Napoleón. Ya. Y todos han pasado. Stalin pasó y murió y se acabó. Lenin pasó y murió. Bueno, pero la iglesia está ahí.
Un bonito ejemplo que nos da el Señor en las Escrituras es cuando Él predicó acerca de la Eucaristía. Todos se le retiraron, todos lo dejaron. Y cuando se queda a solas con los apóstoles, les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Pueden irse. O sea, esa tranquilidad del Señor, esa seguridad, ¿no? Exacto, exacto. Y de ahí, Ya, con eso, y lo que tú siempre nos dices, a mí me ha servido bastante, porque siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra, lo que tú decías, hay que compartirla como algo que es agradable a la vista para que la otra persona, si quiere, lo tome, de lo contrario lo deje. Ya es problema de la persona que está escuchando. Entonces eso a uno le evita ese compromiso, al menos que yo trataba de adquirir con el Señor, de decir, convencer a la persona, cuando el trabajo es del Espíritu Santo. exactamente. La parábola del sembrador te lo dice todo. El sembrador sale a tirar la semilla es la palabra de Dios. Y una cae en una carretera que no tiene base, que se anima al principio, pero después se olvida. Otra cae entre piedras, pero las piedras la ahogan y ya se van. Y otras caen entre espinas. Entonces las espinas son las preocupaciones del mundo. Y otras caen en tierra buena, echa raíces y crece. ¿Ya? La función tuya o la función nuestra no es discutir con la gente, sino dejar caer la semilla. Dios hará el resto. Ujú. Sí. Y con eso se evitan discusiones. Claro, Ujú. exactamente. Sí. Ya, así es. El ejemplo o la parábola del banquete, que el Señor eh, ofrece un banquete y ahí la gente rechaza, todos rechazan el banquete y escoge a los que no estaban invitados, prácticamente, ¿no? Esa parte es directamente para los judíos, si no estoy mal. Claro, lógicamente, era el comienzo, era el comienzo. Ajá. Entonces lógicamente, era el pueblo escogido. Y entonces él por eso dice, salgan los byways, a las cruces de las carreteras, y inviten a cualquiera que pase por ahí. O sea, el mensaje de Dios es para todo el mundo. Ahí estamos nosotros, claro. Ya. ¿Cuál vendría a ser, Rafael, la verdadera interpretación de... hay una lectura que en esta semana, no recuerdo en qué día, es de Marcos 4, versículo 12, que dice, es Marcos 4, versículo 12, y dice, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Yo pienso que todo el que llama se le abrirá la puerta. Todo el que toca se le abrirá. El que busca encontrará. O sea que todo precisamente es el mensaje de Dios está abierto a todo el mundo. Por lo tanto, hay personas que oyen y que es como si lloviera, no lo entienden. Oyen y no escuchan nada. O sea,
eso se da mucho en la Iglesia Católica actualmente. O sea, me acuerdo ahora hace poco en la iglesia donde estaba oyendo la misa, estaba en misa, para terminar la misa, dijo él, aquí hay personas que llevan 30 años sentados en el banco. Ya, no han hecho más nada. Venir a la misa y sentarse en el banco. ¿Ya? Eso oye y no escuchan. Ven y no ven. O sea, el mensaje pasa de largo por ellos, porque no los mueve a una actividad de servicio, que es lo importante. O sea, la fe sin servicio es muerta. Sin obras, la fe es muerta, completamente. ¿Ya? Gracias, Rafael. ¿Hacer alguna pregunta o comentario, por favor? Bueno, pues si no hay más nada, pues terminamos con esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos disfrutado escuchando tu santísima palabra de labios de nuestro hermano Rafael. Gracias por este mensaje, Señor, y gracias por este alimento material que tú siempre nos tienes para nosotros. Gracias, Señor, también por el alimento material y por este alimento espiritual. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.